¿Y si te dijera que una vez, dos hombres pisaron un lugar donde nadie jamás había llegado y regresaron vivos para contarlo? En 1953, el mundo entero estaba obsesionado con una pregunta sin respuesta. ¿Es posible llegar a la cima del Everest y vivir para contarlo? Más de una docena de expediciones habían fracasado. Algunos murieron congelados, otros simplemente desaparecieron, tragados por la montaña. Nadie había vencido al coloso blanco. Pero entonces aparecieron dos nombres que cambiarían la historia para siempre. Edmund Hillary, un apicultor neozelandés de rostro serio y sueños gigantescos, y Tenzin Norgay, un sherpa nacido en la sombra del Himalaya que había soñado desde niño con pisar la cima del mundo. Lo que enfrentaron no fue una caminata extrema, fue una guerra contra la gravedad, el frío absoluto, el hambre, el miedo y el agotamiento total. A más de 8.000 metros de altura, cada paso puede ser el último. Nadie sabía si el cuerpo humano podía sobrevivir allá arriba, hasta que ellos lo intentaron. Y no eran los únicos. Había presión política, competencia internacional y el peso de siglos de fracaso a sus espaldas. Cada decisión podía costar vidas. Y aunque sus nombres hoy figuran en los libros de historia, detrás de ese logro había conflictos, sacrificios y secretos que casi nadie conoce. Esta no es solo la historia de una cima, es la historia de dos hombres completamente distintos, de orígenes opuestos, que se unieron por un objetivo imposible. Uno motivado por la gloria, el otro por el honor. Ambos guiados por una fuerza mayor que el miedo, el deseo de conquistar lo inalcanzable. Pero, ¿quién fue realmente el primero en poner el pie sobre la cumbre? ¿Qué pasó en las últimas horas antes de alcanzar la gloria? ¿Y qué sucedió cuando bajaron, sabiendo que el mundo nunca volvería a ser el mismo? Hoy vas a conocer cada detalle, cada paso, cada decisión de vida o muerte. Porque esta no es solo una historia de montaña, es una historia de humanidad llevada al límite. Para la mayoría, el Everest es solo una montaña. Para Hillary Norgay, Era el mayor enemigo que el ser humano había enfrentado. Con sus 8.848 metros de altura, es el punto más alto de la Tierra. Pero su verdadero peligro no está en la altitud. Está en todo lo que representa. Clima impredecible, falta de oxígeno, temperaturas que congelan la piel en minutos y un terreno que parece sacado de otro planeta. Antes de 1953, más de una docena de expediciones lo habían intentado y fallado. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, otras encontraron la muerte en las grietas del hielo o fueron enterrados por avalanchas. El Everest tenía fama de invencible, era la frontera final de lo imposible. Pero no solo era un reto físico, también era un símbolo de poder. Para el Imperio Británico, conquistar el Everest no era solo una cuestión de aventura, era una cuestión de orgullo nacional. Una victoria simbólica tras perder sus colonias. Mientras el mundo se reconstruía después de la Segunda Guerra Mundial, el Everest se transformó en el nuevo escenario del espíritu humano desafiando lo inconquistable. Además, había un misterio sin resolver. ¿George Mallory y Andrew Irvine llegaron primero? En 1924, ambos intentaron alcanzar la cima y nunca regresaron. Sus cuerpos desaparecieron por décadas. Nadie supo si lo habían logrado. Esa incertidumbre convirtió a la montaña en una obsesión global. En los años siguientes, los intentos se multiplicaron, pero ninguno logró superar la zona de la muerte, esa parte del Everest donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo comienza literalmente a apagarse. Los alpinistas la cruzan sabiendo que cada segundo allá arriba es una batalla contra la vida misma. Subir el Everest no era solo una prueba de resistencia, era aceptar una sentencia de muerte, con la esperanza de que el corazón aguantara lo suficiente. Y sin embargo, año tras año el ser humano volvía, porque hay algo en nosotros que no sabe rendirse, algo que no tolera que una montaña nos diga, hasta aquí llegas. Ese algo fue lo que empujó a Hillary Norgay a intentarlo, un deseo feroz de hacer historia, de alcanzar lo inalcanzable. En 1953, el Everest no era solo una montaña, era una obsesión nacional británica. Después del colapso del imperio, Gran Bretaña necesitaba un nuevo símbolo de grandeza, algo que reafirmara su espíritu, que dijera al mundo, todavía estamos aquí. Y así, el Everest se convirtió en su escenario perfecto. Una cima jamás conquistada, ubicada justo entre dos mundos, el Nepal místico y el Tíbet sagrado. Era la última frontera, pero había un problema. Otros países también querían ser los primeros. Los suizos ya lo habían intentado en 1952,
y los franceses estaban listos para lanzarse en 1954. Si los británicos no actuaban rápido, perderían su oportunidad de dejar una huella histórica. Así nació la expedición del 53, una misión liderada por el coronel John Hunt, con apoyo directo de la Royal Geographical Society y el Alpine Club británico. No era una aventura casual. Era una operación científica, política y militar. Más de 400 personas participaron en la logística. Cientos de toneladas de equipo fueron transportadas a pie hasta la base del Everest. Todo estaba planeado al milímetro. No podía haber errores. Y dentro de esa maquinaria perfectamente organizada, estaban dos hombres que jamás imaginaron que cambiarían la historia. Edmund Hillary, de Nueva Zelanda, no era noble, ni aristócrata, ni militar. Era un apicultor alto y desgarbado, con un carácter seco, algo tímido, pero con una determinación feroz. Había empezado a escalar casi por accidente, pero su pasión la había llevado hasta los Alpes neozelandeses y luego al Himalaya. Era metódico, introvertido, pero increíblemente resistente. Un hombre que no necesitaba aplausos, solo necesitaba altura. Tenzing Norgay, por otro lado, era la leyenda viviente del Himalaya. Había nacido cerca del Everest, en una pequeña aldea en la región de Khumbu. Desde joven trabajó como porteador, guía, asistente, cocinero, lo que hiciera falta para sobrevivir. Había acompañado a muchas expediciones extranjeras, pero nadie lo había considerado un verdadero protagonista. Era Sherpa, un ayudante. Aunque tenía más experiencia en alta montaña que cualquiera en el equipo, aún era visto como el que carga. Pero él soñaba con llegar más alto. A pesar de sus diferencias, Hillary y Norgay se entendieron desde el principio. No hablaban el mismo idioma, pero compartían algo mucho más profundo, una visión silenciosa de lo imposible. Ambos sabían lo que era vivir con poco, ambos sabían lo que era luchar contra la adversidad, y ambos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por llegar a la cima. La expedición estaba estructurada en fases. Varios grupos avanzarían por turnos montando campamentos progresivos, dejando oxígeno, alimentos, tiendas y provisiones a lo largo de la ruta. El 26 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay comenzaron el ataque final al Everest. No eran los más famosos del equipo, ni los preferidos inicialmente, pero ahora eran la última esperanza de una nación que esperaba resultados. El equipo británico ya había tenido un intento fallido. Charles Evans y Tom Bourdillon habían alcanzado los 8.750 metros, a solo unos pasos de la cima. Pero su sistema de oxígeno experimental falló. Sus cuerpos no pudieron más. Tuvieron que dar media vuelta, con la cima a la vista. La presión sobre Hillary y Norgay era gigantesca. No solo estaban luchando contra una montaña, luchaban contra las expectativas de un imperio, la competencia internacional y sus propios límites físicos. Salieron del campamento base avanzado con temperaturas bajo cero, vientos cortantes y una carga emocional imposible de describir. Cada paso era una lucha contra la gravedad, el frío, la fatiga y el miedo. Ascendieron con oxígeno suplementario, arrastrando sus cuerpos por una pendiente que parecía no terminar nunca. El Everest no perdona errores. El clima puede cambiar en segundos. Las grietas se ocultan bajo una fina capa de nieve, un paso en falso, y es el fin. Avanzaron hacia el campamento 9, situado a unos 8.500 metros en la conocida zona de la muerte. A esa altitud el cuerpo humano empieza a morir lentamente. El oxígeno es tan escaso que el cerebro comienza a apagarse. El corazón trabaja forzado, el estómago se cierra, la piel arde de frío. Incluso pensar con claridad se vuelve un esfuerzo sobrehumano. Montaron su tienda sobre una plataforma excavada en el hielo, a solo 350 metros verticales de la cima. El viento aullaba con furia. Dormir era casi imposible, comer una tortura. El simple acto de respirar era doloroso. Cada inspiración ardía en la garganta como fuego helado. Pero no retrocedieron. El 28 de mayo Hillary decidió no atacar aún. Propuso descansar un día más, guardar energías. Sabía que el día final sería brutal. Esa decisión simple en apariencia les salvó la vida. A las 4 de la madrugada del 29 de mayo de 1953 salieron de su tienda rumbo a la cima del mundo. Llevaban oxígeno, cámaras, una bandera británica y una determinación indestructible. El terreno era traicionero. Rocas, hielo y nieve se combinaban para formar un laberinto letal. Avanzaban paso a paso, clavando sus crampones, asegurando cuerdas, atentos a cada sonido. Las ráfagas de viento podían desestabilizarlos en cualquier momento. El frío era tan intenso que el metal de sus herramientas les quemaba los dedos incluso con guantes. Cada 50 pasos necesitaban detenerse a respirar,
Cada 10 metros revisar el oxígeno. El sol apenas asomaba cuando llegaron a uno de los puntos más temidos, un muro de roca y hielo de 12 metros de altura. Hillary lo analizó en silencio. Luego se quitó los guantes un momento, aseguró la cuerda y comenzó a escalar. Sus dedos se entumecieron al instante. Cada movimiento era calculado al milímetro. Un error y caía cientos de metros al vacío. Logró superarlo. Luego ayudó a Norgay a ascender. Ambos estaban agotados, pero sabían que no podían detenerse. La cima estaba cerca. Siguieron avanzando, esquivando rocas sueltas, cruzando filos de hielo. El viento silbaba como una advertencia. El oxígeno escaseaba. Las piernas ya no respondían como antes. El cuerpo pedía rendirse. Pero algo dentro de ellos decía, un poco más. Y entonces, al filo del mediodía, ocurrió. A las 11:30 am del 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima del monte Everest. Era un lugar donde ya no hay arriba, el punto más alto del planeta, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Un sitio donde solo los dioses habían estado hasta ese día. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo viento, solo cielo, solo silencio absoluto. Hillary colocó la bandera británica. Tenzing, con profunda devoción, enterró en la nieve dulces, incienso y una pequeña imagen religiosa como ofrenda a los espíritus de la montaña. Se tomaron fotografías, se abrazaron, se miraron y entendieron, sin decir palabra, que habían cambiado la historia de la humanidad. No podían quedarse mucho tiempo. A esa altitud, cada minuto ponía en riesgo sus vidas. Después de solo 15 minutos en la cima, comenzaron el descenso. Bajaron lentamente, con cuidado extremo. El cuerpo temblaba, el hielo crujía, el oxígeno se agotaba. Un simple resbalón podía arruinarlo todo. Pero bajaron. Cuando finalmente llegaron al campamento, fueron recibidos por los otros miembros del equipo con abrazos, lágrimas y una sola frase que lo resumía todo. Lo lograron. Esa noche, mientras descansaban, ni siquiera comprendían aún el tamaño de lo que habían hecho. Dos hombres ordinarios, uno con acento neozelandés, otro con alma himalaya. Dos historias que se cruzaron en el punto más inalcanzable de la Tierra. Y desde ese día, el mundo nunca volvió a ser el mismo. El amanecer del 29 de mayo de 1953 no fue un amanecer cualquiera. A más de 8.500 metros de altura, en la zona donde el cuerpo humano comienza a colapsar, dos figuras emergieron de una tienda sacudida por el viento. Edmund Hillary y Tenzing Norgay sabían que ese día sería diferente. Ese día no estaban simplemente escalando una montaña, estaban subiendo al lugar más alto que un ser humano podía alcanzar. Llevaban ropa gruesa, botellas de oxígeno, piolets, cámaras, banderas, amuletos espirituales y dentro del pecho, un miedo que no podían mostrar. Cada parte del equipo había sido revisada, cada paso planeado, pero en el Everest nada se desarrolla como se espera. El frío mordía los huesos, el viento rugía como una bestia enfurecida. Cada paso costaba como 100. El aire era tan delgado que una inhalación apenas servía para sobrevivir. En la zona de la muerte, el cuerpo no se recupera, solo se desgasta, se degrada, se acerca al límite. Hillary caminaba al frente, abriendo ruta con movimientos lentos pero constantes. Tenzing lo seguía, con mirada fija, atento a cada paso. No había margen para errores. La nieve crujía bajo los crampones. El hielo resbalaba como si quisiera deshacerse de ellos. A cada metro, la montaña recordaba que no era un lugar para humanos. Y sin embargo, seguían. En un momento, se encontraron ante una grieta inesperada, un hueco profundo como una boca abierta, invisible desde lejos. Hillary encontró una solución improvisada, lanzó su cuerpo sobre la grieta y construyó una especie de puente humano para que Tenzing pudiera cruzar. Lo logró, uno de los tantos gestos de confianza mutua que marcaron su alianza. Pero el mayor obstáculo aún los esperaba, el escalón de Hillary.
una pared vertical de roca y hielo que se alzaba como una muralla final entre ellos y la cumbre. Allí, a casi 8.800 metros de altitud, cualquier movimiento en falso significaba caer sin regreso. Hillary se adelantó, clavó su piolet, subió con firmeza, asegurando la cuerda con precisión quirúrgica. Era como escalar en cámara lenta, con los pulmones vacíos y las piernas de plomo. Cuando llegó arriba, ayudó a Norgay a subir. Estaban agotados, pero lo peor había pasado. Mahar de ese punto, la inclinación cedía, el terreno era más amable, el cielo más claro. Y entonces, sin aviso, se dieron cuenta. Estaban llegando. Unas últimas zancadas, unos últimos alientos y de pronto, la cima. A las 11:30 Tamiño de Metre, el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay escribieron una línea que dividió la historia del alpinismo en dos. El Everest ya no era invencible. Pero lo más asombroso no fue solo llegar, fue todo lo que vino después. Cuando descendieron al campamento, la noticia tardó días en salir del Himalaya. No hubo fotos virales, no hubo transmisiones mundiales en directo. Solo un mensajero a pie, kilómetros de caminos de tierra y un telegrama que llegó a Londres justo el día de la coronación de la reina Isabel II. Ese momento no fue casualidad, fue destino. La conquista del Everest coincidió con el nacimiento simbólico de una nueva era británica, un renacer. Hillary fue nombrado caballero por la reina. Su rostro terminó en billetes. Escuelas, calles y museos llevaron su nombre. Se convirtió en una figura de admiración mundial. Tenzing Norgay, en cambio, fue recibido como héroe en Nepal e India, pero fuera del mundo oriental, su nombre muchas veces quedó relegado a la sombra, como si hubiese sido el ayudante, el que simplemente iba con Hillary, nada más lejos de la verdad. Sin Norgay no habría cima. Él conocía la montaña mejor que nadie. Había estado en más expediciones, sabía cómo leer el hielo, interpretar los vientos, sobrevivir sin comida y guiar en la oscuridad. Fue un líder, no un asistente. Un igual, no un acompañante. Pero la historia, escrita en inglés y desde Londres, no siempre contó eso. Con los años, Hillary usó su fama no para enriquecerse, sino para ayudar. Volvió a Nepal muchas veces, construyó escuelas, puentes, hospitales. Dijo que la cima fue solo el comienzo. Lo que vino después fue más importante, darle algo a la gente que lo había llevado hasta allí. Norgay también siguió trabajando como guía. Fundó escuelas de alpinismo, formó a nuevas generaciones de sherpas. Pero su historia nunca recibió la misma difusión. Es curioso cómo recordamos los logros. La gente sabe quién fue el primer hombre en pisar la luna, pero no todos saben quién fue el segundo. Del mismo modo, muchos recuerdan a Hillary, pero pocos a Norgay, aunque los dos se miraron a los ojos, respirando el mismo aire a casi 9.000 metros de altura, y llegaron juntos. La cima fue compartida, el logro indivisible. Y eso es lo que hace esta historia tan profundamente humana. Porque no se trata solo de alpinismo, ni de gloria, se trata de confianza, de colaboración, de amistad nacida en condiciones extremas. Dos hombres tan distintos convirtieron una misión imposible en un momento eterno. Hillary lo resumió en una frase sencilla pero inmortal: fuimos a la cima juntos, como compañeros. Hoy el Everest sigue allí, con más visitantes, más tecnología, más rutas, pero también más accidentes, más basura, más ego. Y por eso vale la pena recordar cómo empezó todo, con respeto, con preparación, con espíritu de equipo. Hillary y Norgay merecieron ese lugar, no porque llegaron, sino porque cómo llegaron. Sin pisar al otro, sin competir entre ellos, sin buscar gloria personal. El Everest no fue el final de sus caminos, fue el inicio de una misión más grande: inspirar a otros. Demostrar que la colaboración puede más que la ambición, que la hermandad puede más que la rivalidad. Y que a veces la cima más difícil no es la que está hecha de roca y hielo, sino la que está dentro de nosotros. Así que, la próxima vez que escuches la palabra Everest, recuerda esto. No es solo una montaña, es una historia de esfuerzo compartido, de límites rotos, de sueños cumplidos a pulmón. Y si algo podemos aprender de Hillary y Norgay, es que el verdadero legado no está en llegar, sino en lo que haces cuando bajas. Gracias por acompañarme en esta travesía. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comparte para que más personas conozcan lo que significa realmente conquistar el Everest. Porque las leyendas no viven en los libros, viven en quienes se atreven a llegar más alto.